Cuando una persona se muestra tal como es, parece que pierde cierta autoridad. Pero en realidad no es así. No se pierde autoridad al ser genuino. Al contrario, se gana respeto. Una de las formas más puras de mostrarse auténtico es asumir los propios errores y pedir perdón. Lo que más hirió a Japón no fueron las 2 bombas atómicas, sino el golpe emocional que significó escuchar la voz del emperador anunciando públicamente en la radio y en todos los medios: «Hemos perdido la guerra. Por favor, depongan las armas. Hemos perdido». Para el pueblo japonés, el Tenno no era solo un monarca, sino la representación divina en la tierra. En ese instante, aquellos pilotos kamikazes que se lanzaban con sus aviones al grito de «Tenno, Heika, Banzai», comprendieron que toda su entrega, todo su sacrificio, había sido en vano. La imagen del emperador reconociendo la derrota fue un impacto devastador. Sin embargo, gracias a ese reconocimiento, la guerra llegó a su fin y Japón resurgió de sus propias cenizas, convirtiéndose en una de las economías más poderosas del mundo, con una longevidad envidiable y una sociedad enfocada en la tecnología, la educación y la salud. Todo ello fue posible porque en un momento clave supieron aceptar sus errores. Reconocer un error es esencial, pero por alguna razón, en la cultura latina nos han hecho creer que admitir un fallo es sinónimo de debilidad. Por eso, cuando un latino llega a Japón, lo primero que debe aprender es esto: si viene de visita, disfrútelo. Pero si va a vivir aquí, debe entender que, si comete un error, debe mirarle a los ojos a su superior y decir: «Fui yo». Esa es la forma en que funcionan las cosas en Japón. Si llega tarde al trabajo, no debe marcar su entrada primero. Debe buscar a su líder y decir: «Soy Maseo. Lo siento. He llegado tarde». Y cuando el líder le pregunte la razón, no invente excusas. Simplemente diga: «No pasó nada. Solo llegué tarde. Lo lamento». Si el líder insiste en saber las causas, responda: «No tengo excusas. Solo tengo vergüenza. Perdóneme. Llegué tarde». En ese momento el japonés asentirá y dirá: «Está bien, a todos nos ocurre alguna vez», y el asunto quedará zanjado. Pero si el latino empieza con pretextos, que si el tráfico, que si la lluvia, que si el autobús, el japonés llamará a otro colega y le dirá: «Escucha esto, llegó tarde por la lluvia». Luego llamará a otro y a otro, hasta que habrá un grupo entero observando, como si estuvieran viendo una película de justificaciones. Y así, entre excusas y evasivas, la situación puede llegar a un punto de no retorno. El latino acabará siendo señalado, burlado y, en el peor de los casos, despedido. Hasta que finalmente entiende y dice: «De acuerdo, llegué tarde. Lo siento». En ese momento, los japoneses simplemente dirán: «Bien, se acabó el espectáculo». Pero en la cultura latina es diferente. Nos cuesta asumir nuestros errores y tenemos la tendencia de justificarnos en lugar de admitirlos. Si llegamos tarde, decimos frases como: «Ya estoy aquí», «Ya llegué», como si con solo aparecer el problema desapareciera. Y si alguien señala nuestra tardanza, respondemos: «Pero llegué. Hay quienes ni siquiera vienen, jefe. Yo sí estoy aquí». Y el jefe, con un suspiro, simplemente deja pasar la situación. Esta resistencia a reconocer los errores nos atrapa en un ciclo vicioso donde seguimos repitiéndolos una y otra vez. Incluso cuando herimos a alguien, en lugar de decir: «Lo siento, te lastimé», buscamos diluir la culpa. «¿Te ofendí? Bueno, tal vez. ¿Quién sabe?». Si realmente te sentiste ofendido, lo lamento, pero ni cuenta me di. O peor aún, cuando por fin pedimos perdón, lo hacemos de una manera que empeora la situación. «Está bien, ya, perdón». ¿O qué? ¿Cuánto cuesta el perdón? Y en ese punto, el pedido de disculpas resulta más hiriente que la falta original.
Pedir perdón es un acto de grandeza. Un líder que mira a su equipo y dice, «Me equivoqué», no pierde autoridad, sino que la fortalece. Aceptar el error no nos hace débiles, nos hace humanos. Pero la manera en que lo expresé fue tan brusca que pasé toda la noche dándole vueltas en la cabeza. Quisiera pedirles perdón. No, no, no. Un padre que mira a sus hijos a los ojos y les pide perdón no pierde autoridad. Al contrario, la gana. Yo debo admitirlo. Cometí un error terrible con mi hijo mayor. ¿Sabe? Un error del que solo fui consciente cuando nació Keigo, el menor. Kenji David tiene 15 años. Keigo Daniel tiene 10. Fue entonces cuando me di cuenta de que había sido demasiado estricto con el mayor. Es que cuando uno es padre primerizo, se vuelve inflexible, rígido, exigente. Usted me entiende, ¿no? Ese régimen en el que el niño tiene que pararse derecho, saludar a la tía, darle un beso aunque no quiera, sentarse cuando se le ordene, hacer lo que se le diga porque sí, porque el padre manda y punto. Pero cuando llega el segundo hijo, uno ya ha aprendido un poco más. Ha entendido que ser padre no es solo imponer reglas y, sin darse cuenta, es más permisivo. Saluda a la tía. No quiere. Ay, déjelo, tía. Está de malas hoy. Y claro, la consecuencia es que el mayor crece con miedo a equivocarse, callado, obediente, mientras que el menor, seguro de que nadie lo va a castigar severamente, habla hasta por los codos. El primero cree en todo lo que le dicen, el segundo crece con la certeza de que siempre hay margen para negociar. Si le digo a Kenji David, no hay PlayStation por un mes, él simplemente baja la cabeza y responde, bueno. Pero si le digo lo mismo a Keigo, se me planta delante con un «¿pero papá?» Y ese «pero» no es solo una protesta, es una invitación a discutir el asunto. Me está diciendo sin decirlo, «Cálmese, papá, no se lo tome tan en serio». Y entonces empieza a hablar, a explicarse, a dar argumentos, a decir que su hermano no contó toda la historia, que hay otra versión de los hechos. En realidad lo que escucho es un intento de negociación. Mire, hasta los grupos rebeldes en Colombia negocian con el gobierno. ¿Y usted me va a castigar sin PlayStation así, sin más? Y al final, después de tanto hablar, el condenado logra librarse del castigo, mientras que el mayor aceptó la sanción desde el primer momento, sin cuestionarla. Para que vea qué tan cierto es esto, le cuento algo que pasó hace un año. Yo estaba viendo televisión cuando Kenji apareció en la sala. No dijo nada, pero me miró. Me rodeó con una actitud sospechosa, como si estuviera tramando algo. Luego se fue a la cocina. Abrió la despensa con mucho cuidado, sacó un bizcocho de chocolate y, en lugar de comérselo ahí mismo, se lo escondió bajo la ropa. Cerró la despensa con la misma cautela y empezó a caminar de regreso a su cuarto. Y yo, sin apartar la vista del televisor, lo vi todo. Porque un padre siempre lo ve todo, aunque parezca distraído. Era tan absurdo lo que acababa de hacer que, antes de que entrara a su habitación, le dije sin mirarlo, «Ya te vi». Se quedó congelado en la puerta. Lo llamé de nuevo. «Venga». Y entonces, caminando con la torpeza propia de un adolescente de 14 años, se acercó. «¿Qué estabas haciendo?», le pregunté. «Nada», respondió. «¿Nada?». «Nada». «¿Y entonces qué llevas ahí?». Se quedó en silencio un instante. Luego sonrió un poco y confesó. «Un bizcocho de chocolate». Yo con ironía le respondí. «¿Así que ahora te dedicas a robar bizcochos en tu propia casa?». Se rió más y dijo, «No. No entiendo, hijo. Tienes todo el derecho de abrir la despensa, agarrar un bizcocho, llevártelo a tu cuarto y comértelo. ¿Por qué lo escondes? ¿Por qué lo robas?». Su sonrisa se apagó un poco y murmuró, «No sé». Entonces apagué el televisor, lo hice sentarse a mi lado y le dije con toda sinceridad, «Yo sí sé. Es mi culpa. Te crié bajo un régimen demasiado estricto.
Fui un padre inexperto, demasiado duro, sin saber cómo hacerlo mejor. Pero ya es momento de que me perdones. Tienes derecho a cuestionar, a hablar, a dar tu opinión. Y sobre todo tienes derecho a comerte un bizcocho de chocolate sin sentir que haces algo malo. ¿Sabes que puedes servirte la cena? Sí, pero quien no puede tocarla es tu hermano. Tiene 9 años y se lo come todo. Mete la comida en los bolsillos y la reparte entre sus amigos, hasta a los perros. Ya sabes cómo es él. No está en casa ahora. Pero tú tienes 14. Actúa con más soltura. Y cuando le hablo a mi hijo siento que se ríe y de alguna forma me perdona. Pero en realidad, estamos intentando rezar. Aunque hasta para pedirme dinero, el mayor se enreda. Papá, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, necesito 2,000. ¿Todo ese rodeo para pedirme un solo euro? El otro no, el otro es un descarado. Ese mismo año, tengo esa imagen grabada en la mente, como si hubiese sucedido ayer. El pequeño me grita desde la casa. ¡Papá! Lo dice con una tranquilidad exasperante. Papá, ¿dónde estás? Aquí, ¿qué pasa? Me asusto. Se cayó. ¿Quién? ¿Qué pasó? Está gritando a todo pulmón. ¿Dónde? Aquí, en el baño, el del segundo piso. Corro escaleras arriba, imagino lo peor. Entro y ahí está él, sentado en la taza, con un gesto de absoluta normalidad. No hay papel, me dice. Me quedo mirándolo, incrédulo. ¿Cómo que no hay papel? Le suelto con ironía. En serio, papá, mira, no hay. Me quedo sin palabras. Ya vi que no hay papel. Pero es en serio. Ya vi que no hay papel, pero es en serio también. Yo vendo papel, le digo, y él me mira con esa expresión de desconcierto. Sus ojos gritan. No entiendo el chiste, tráeme el papel. Me voy a buscarlo, pero de camino paso por donde mi esposa, y le comento, ¿es normal que estemos todos en la casa y ese cabezón me mande a mí a traerle el papel? Ese mocoso no me respeta. Ella, sin levantar la vista, me dice, sí te respeta. Lo que pasa es que no te tiene miedo, como el otro, el pobre cabezón. Es cierto. Regreso y le entrego el papel a ese sinvergüenza, mientras intento compensar de alguna manera todo lo que hemos hecho con el mayor. No es solo culpa nuestra por haber sido tan estrictos con él. Siempre pasa. El primer hijo paga el precio. Pero también es cuestión de temperamento. Le damos la misma comida, la misma crianza, pero son completamente distintos. Desde pequeño, el mayor no podía ni siquiera matar un insecto. Ahora tiene 15 y si se mete una mariposa o una hormiga en casa, la recoge con cuidado. No la maten, yo la saco, dice. Se cree protector de la naturaleza, pero yo sé que es algo más profundo. Cuando era niño, miraba las hormigas y decía, van donde su mamá y su papá. En cambio, el pequeño, sin que nadie le enseñara, iba aplastando todo lo que encontraba a su paso. Ese no va a llegar a casa hoy, decía mientras destruía una fila de hormigas. Por eso, siempre están peleando. No mates a los animales, no tienes corazón, le reclama el mayor. ¿Te gustaría que un gigante apareciera y te pisara? Los gigantes no existen, responde el pequeño con frialdad. Y ahora, con ese corazón incapaz de matar ni una mosca, le digo a mi esposa, hay que cuidar al mayor. ¿Por qué? Porque me preocupa. Tiene algo como una gelatina en el pecho en lugar de un corazón, y con ese corazón blando. Es de los que en un noviazgo hace pactos de sangre, de los que crían hijos ajenos sin pensarlo 2 veces. Hay que protegerlo de las niñas. Una mala lo va a destrozar. Y cuando miro al pequeño, pienso, a él hay que proteger a las niñas, porque las va a hacer sufrir. Las va a destrozar. No hay mejor ni peor. Las estadísticas dicen que el 95% de los padres tienen un hijo favorito y que el otro 5% miente. Todos lo tienen,
Pero no es cuestión de amor. No es que uno quiera más a un hijo que a otro. Es absurdo. Lo que pasa es que con uno hay más afinidad. En mi caso, con el mayor. Y claro que sé por qué me preocupa más. Es porque no se parece a mí. Es idéntico a su madre. Tiene su corazón. Y como yo protejo a su madre, tengo la tendencia natural de protegerlo a él también. De pensar constantemente qué será de su futuro. Cuando miro al pequeño, en cambio, veo a alguien que es idéntico a mí. Y por eso lo entiendo. Sé exactamente qué le va a pasar en la vida. Tal vez en algún punto, él termine protegiéndome a mí. A la hora de negociar con mi esposa, suelo decirle, yo hablo con el mayor, porque tengo cierta afinidad con él y sé cómo persuadirlo. En cambio, tú encárgate del menor, porque me intimida. Y, al final, siempre termina convenciéndome. Y lo curioso es que ella tiene una conexión increíble con el pequeño. No es cuestión de preferencias afectivas, simplemente es así. Ahora bien, si esto sucede dentro de un hogar con solo 2 niños, imagínese lo que significa coordinar un equipo de trabajo o interactuar con una comunidad donde conviven tantas personalidades y temperamentos distintos, muchos de ellos mal formados. El temperamento y el carácter son cosas diferentes. El temperamento es innato, se hereda, como mis hijos heredaron el suyo. El carácter, en cambio, es algo que se forja con el tiempo. En Japón, cuando alguien dice, ese hombre tiene un carácter fuerte, uno espera encontrar a alguien firme, disciplinado, equilibrado. Me pasó una vez que quise comprobarlo y empujé levemente a un profesor japonés. Su reacción fue de absoluta calma. Solo me miró y asintió con serenidad. Eso es carácter. En cambio, en Latinoamérica, cuando se dice que alguien tiene carácter fuerte, lo que uno suele ver es a una persona exaltada, con la cara enrojecida, gritando a los 4 vientos. Pero eso no es carácter, es temperamento descontrolado. Un verdadero carácter fuerte es aquel que domina el temperamento, que mantiene la compostura y actúa con coherencia. Aquí deberíamos enfocarnos más en desarrollar el carácter, en aprender a dominar nuestras emociones en lugar de dejarnos arrastrar por ellas. Y parte de ese proceso implica saber pedir perdón. Desde pequeños, en nuestra cultura, aprendemos a negar la realidad. Un niño con la boca llena de chocolate aún así insiste. No fui yo, no fui yo. Me acuerdo de una anécdota en casa. Habíamos puesto en el baño un producto que tiñó el agua de azul y, de repente, vi una inscripción en la pared. Keigo. Fui a buscarlo y lo encontré con un dedo todavía azul. Cuando le pregunté, ¿fuiste tú quien escribió eso en la pared? Su respuesta inmediata fue, no. Insistí varias veces y su negativa seguía firme, aunque las pruebas eran irrefutables. En Japón la reacción sería distinta. Si le preguntas a alguien, ¿hiciste esto?, simplemente dirá, sí, fui yo. Y no solo eso, sino que, una vez que comienza a admitir, hasta confiesa cosas que ni siquiera se le han preguntado. Es sorprendente. La esposa le pregunta, ¿es cierto que...? Y él, antes de que termine la frase, ya está inclinando la cabeza y diciendo, sí, fui yo. Y en realidad, el asunto puede ser aún peor de lo que se imaginaba. Nosotros, en cambio, intentamos ocultarlo. Nos resistimos a aceptar. Pero, al final, admitir los errores es la clave para solucionarlos. No tiene sentido fingir. Si las evidencias están ahí, si tu nombre está escrito en azul en la pared, ¿para qué seguir negándolo? Sí, papá. Ahora que lo pienso bien, creo que sí fui yo, terminó diciendo Keigo. Ah, qué curioso que justo ahora te acuerdes. No es que lo haya olvidado, simplemente le costaba admitirlo. Y eso nos pasa a muchos. Vivimos como si estuviéramos jugando una partida de póker, intentando proyectar una imagen falsa, aparentando que tenemos el mejor juego cuando, en realidad, nuestras cartas no son buenas. Pero la vida no es un juego de apuestas.
La autenticidad ahorra tiempo y problemas. Por eso, yo prefiero la verdad, mostrarme tal como soy. Y créame, valoro profundamente que usted esté aquí, en este momento, compartiendo este espacio conmigo. Ser líder social es como ser un médico en medio de una epidemia. Si no tomas precauciones, puedes terminar contagiado. No hablo de una enfermedad física, sino de un mal mucho más insidioso: el lenguaje de la desesperanza. En América Latina este es un cáncer que corroe los sueños y las posibilidades. Un líder social debe traer luz, soluciones, esperanza. Pero es fácil caer en la trampa del pesimismo, empezar a repetir que nada tiene sentido, que todo está perdido, que nadie vale la pena. Sin embargo, el problema no es solo el gobierno, ni la política, ni la economía. El verdadero problema es esa forma de hablar, esa resignación convertida en costumbre. Un líder social no puede permitirse hablar así. No debe. Debe extirpar ese cáncer de su discurso, de su mente, de su entorno. Recuerdo un día en Colombia, cuando un niño se me acercó en la puerta de un hospital. No es que uno se vuelva insensible con lo social, pero con el tiempo aprende a ver más allá de la superficie. El niño, con su ropa desgastada y su nariz sucia, me miró y me dijo: «Señor, ¿me da un pan?». Lo observé con detenimiento. No parecía desnutrido, pero sí descuidado. Le pregunté su nombre. «Cristian», respondió. Luego, como si necesitara justificarse, me contó su historia. «Llevo horas aquí esperando que trasladen a mi abuela de un hospital a otro. Desde las 7 de la mañana estoy en esto. Son casi las 7 de la noche y no he comido nada. No he desayunado, no he almorzado, nada. ¿Y usted me habla de pan? No mencione esas cosas, que me muero de hambre». Lo miré con una leve sonrisa y le respondí: «Si fueras un buen niño, con todo lo que has recibido hoy mendigando, seguro podrías compartir con alguien que de verdad lo necesita. Mírame, estoy hambriento. Si tuvieras un poco de misericordia, antes de irte a casa me darías algo de comer». Mis palabras lo hicieron dudar. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño pastel, completamente nuevo. Lo partió en dos y me dio solo la mitad, con cierto recelo. «Eres un poco tacaño, pero bueno, gracias, Cristian. Sabía que eras un buen niño», le dije con una sonrisa. Luego, para mantener la conversación, le pregunté si sabía de dónde venía yo y le hablé de Japón. Se interesó y se sentó a mi lado mientras compartíamos la torta. Después de unos minutos le dije: «Cristian, ¿así en seco? ¿No vas a ir al puesto de enfrente a comprar uno de esos juguitos en bolsa con sabor a naranja artificial?». Me miró con desconfianza. Finalmente metió la mano en su otro bolsillo y sacó una pequeña fortuna en monedas, ordenadas con precisión. «¡Wow! ¡Eres organizado!», le dije, con asombro. Contó el dinero, se levantó y compró 2 bolsitas de jugo. Me dio una y nos pusimos a hablar. Lo que ocurrió después es lo que yo llamo la obra maestra de lo social. Fue un momento sublime, casi divino. Logré mostrarle que siempre hay algo que dar, que compartir es mejor que recibir. Un niño aún puede aprenderlo, pero con los adultos es más complicado. Preguntas a alguien: «¿Cómo estás?», y responde: «Bien», solo para no decir «mal». Te cruzas con una persona que viste hace años y le preguntas: «¿Cómo va todo?», y responde: «Aquí, en la lucha». Pero hace 5 años le preguntaste lo mismo y te dijo lo mismo. ¿Será que trabaja en lucha libre o algo así? No, no, no. Un verdadero líder social no puede caer en ese tipo de discurso, en esa mentalidad, en ese... La manipulación no tiene cabida cuando lo que se tiene en las manos es algo de calidad indiscutible. Si contamos con un producto excepcional, una materia prima extraordinaria, una riqueza invaluable que es nuestra gente latina, llena de talento y potencial,
Entonces no hay necesidad de recurrir a estrategias cuestionables. Lo he visto con mis propios ojos en Japón. Los japoneses lo dicen. Los latinos son increíbles. Increíbles en su capacidad de adaptación, en su manera de reaccionar ante las crisis, en la resiliencia que llevan en la sangre. Y cuando un producto es tan bueno, lo único que hace falta es saber comunicarlo. Hay 3 maneras en las que transmitimos las cosas. Ya mencioné una, la manipulación. Pero antes de ella, siempre ha estado el terrorismo. Crecimos con el terror como método de enseñanza. Técnicas pedagógicas basadas en el miedo. No sé si me explico. Soy de una generación en la que los adultos nos decían, cómete la sopa o te doy una buena tunda. Y uno se la comía sin rechistar. Ve y apaga la luz. Y uno corría a hacerlo. Si se te ocurría decir, no apago la luz, entonces la conversación tomaba otro giro. ¿Cómo que no? No, abuelo. Es que me da miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Del fondo de la casa, abuelo. Hay un monstruo allí. ¿Un monstruo? Pues si vive allí, que me pague el alquiler. Deja las tonterías y ve a apagar la luz. Y uno no tenía opción. Si insistías en que no, la respuesta era clara. Bueno, entonces el monstruo o la correa, tú eliges. Mirabas la correa y sin pensarlo, ibas a apagar la luz. La cosa era tan seria que hasta el monstruo me decía, «Anda, Kenji, apágala tú, que si no, el abuelo nos da duro a los dos». Así aprendimos las tablas de multiplicar, a punta de correa. 5 por 8, ¿cuánto es? Dímelo ya, sácalo de la lengua o te lo saco yo. 5 por 8, 5 por 8, 5 por 8. No lo cantes, quiero el resultado ya. 5 por 8, 38, 40. Toma por decir 38. Bájate y vuelve a empezar. 5 por 8, 40. Bien. ¿Y 8 por 5? 8 por 5. Si 5 por 8 es 40, ¿cuánto es 8 por 5? Es lo mismo, pero al revés. Entonces dilo. 38. No, 40. Eso es. ¿Ves que sí puedes? Aprendimos con miedo, con dolor. Nunca se nos olvidó, pero ¿a qué precio? Porque luego, cuando a ese niño le preguntan, ¿5 por 8? ¿Qué dice? 80. Así. El terrorismo no funciona. Funcionó un tiempo, pero tiene fecha de caducidad. Porque el niño crece y un día dice, no me como más la sopa. Pues te voy a dar una tunda. Dámela, mamá. Tengo 18 años y ni me duele. Y mi novia me está esperando afuera, así que date prisa. No puedes golpearlo toda la vida. Es un método obsoleto. El terrorismo se usó en todas partes. Hasta en la iglesia. Cómete la sopa o te vas al infierno. Diosito no quiere a los niños que dejan la sopa en el plato. El Estado terrorista. Cómete la sopa o desapareces. Y los estados terroristas terminan por caer. Las empresas también lo usaban. Cómete la sopa o estás despedido. Aquí tienes un contrato firmado. Pero llega un punto en el que la gente dice, ya no más. Aunque me cueste la vida. Y cuando muchos dicen lo mismo, no los pueden callar a todos. Ahí es cuando entra la pedagogía de la manipulación. Cómete la sopa o me matan. No. Cómete la sopa y te doy €1. Cómete la sopa y te condecoro. La iglesia. Cómete la sopa y te ganas el cielo. Diosito premia a los que terminan su sopa. El Estado. Cómete la sopa y te damos una ayuda social. La empresa. Cómete la sopa y serás el empleado del mes. Y en casa, mamá puede decir, cómete la sopa, que hay niños en África que no tienen nada que comer. Miren las imágenes de los niños en África. Obsérvenlos bien. Tan delgados, tan frágiles. Al principio, los niños se lo toman en serio, pero llega un momento en que las niñas dicen, no quiero más sopa. Sin embargo, hay personas en África que realmente la necesitan. Mándala a África, mamá. Yo me estoy comiendo todo pensando en ellos.
Y claro, no es mi culpa que aquí, en México, las cosas sean diferentes. Me estoy comiendo incluso lo que le correspondería a alguien más. Mejor mandemos una gran donación. Es un adolescente. Ha desarrollado su propio criterio. Observa el mundo con atención y ya no se deja manipular. Hay quienes utilizan el miedo, la manipulación, el chantaje emocional. Y frente a eso, solo queda una alternativa educativa: la pedagogía de la provocación. ¿Cómo convertirse en un líder provocador? Un verdadero líder social se muestra tal como es, sin disfraces ni máscaras. Reflexiona sobre lo que ha sido, sobre lo que ha aprendido, y sobre todo, provoca. Pero provocar no es manipular ni sembrar terror. Tampoco es prometer desesperanza o amenazar con el infierno. Un líder de verdad es aquel que impulsa el cambio sin recurrir al miedo ni al engaño. Logra que la gente haga lo correcto no porque se sienta obligada, sino porque lo entiende como parte de su cultura, de su esencia. ¿Cómo lograr que un niño ame la lectura? No diciéndole que, si no lee, será un ignorante, porque eso es aterrorizarlo. Tampoco asegurándole que leer lo convertirá en millonario, porque eso es manipularlo. Se trata de hacerle descubrir el placer de la lectura por sí misma, porque leer es bueno, porque es parte del hábito de hacer bien las cosas. ¿Cómo ser un líder capaz de inspirar a otros a actuar con rectitud? Es alguien que disfruta el proceso, que encuentra belleza en el camino, no solo en la meta. Nosotros, los latinos, estamos obsesionados con los finales. Nos interesa saber cómo termina la película, cómo se resuelve la historia. Por eso, nuestras telenovelas son tan predecibles, porque nos encanta que terminen bien, sin importar demasiado el desarrollo. Para entenderlo mejor, si un latino está soñando y lo despiertan antes del final, se enfada. Igual que los japoneses. Pero hay una diferencia. El latino es el único que se vuelve a dormir a propósito, solo para poder concluir su sueño. Es el que dice: «Espera, mamá, déjame terminar. Tengo que vencer a esos monstruos». No importa si el sueño no tiene lógica, se sumerge en él, enfrenta a los monstruos y se despierta con una sensación de victoria. Nos obsesionamos con los desenlaces, con llegar al final de todo. Quizás por eso detestamos leer manuales. No soportamos a Mel Edman. Compramos el electrodoméstico y el manual viene ahí, pero lo ignoramos. ¿Para qué leerlo si yo sé cómo se enciende? Luego, cuando el aparato falla, nos preguntamos qué pasó, buscamos el manual y ya lo hemos perdido. Nos lanzamos al producto sin leer las instrucciones. A veces, nuestra aversión al proceso nos lleva a desarrollar métodos propios solo para evitar leerlo. Lo miramos por encima y pensamos: ¡qué pereza! No, yo sé cómo funciona. Como mi abuelo con su mentalidad positiva: ¡que prenda, que prenda! Una hora después, el aparato sigue sin encender. Por eso no me considero un conferencista de positivismo. La lógica dicta que lo correcto sería leer el manual, pero aún así, buscamos excusas. Debe ser cuestión de motivación. Vamos, que prenda, que prenda. No soy un líder motivacional, porque cuando uno es un verdadero líder social, hay demasiadas razones para desmotivarse, y aún así, debe continuar. No se trata de positivismo barato, sino de entender que la realidad sigue su curso. Pero si aún así evitamos leer el bendito manual, encontramos una tercera técnica. Debe ser que falta Dios en esto. En el nombre de Jesús, que prenda. Y cuando no funciona, terminamos culpando a Dios por algo que en realidad nos correspondía resolver a nosotros, porque para eso estaba el manual desde el principio. Todo, con tal de no tomarnos el tiempo de leerlo. Ahora bien, tampoco defiendo al japonés, porque él también se va al extremo. Comprar un electrodoméstico y dejarlo dentro de la caja, sacando solo el manual de instrucciones, cerrarlo con cinta adhesiva y pasar todo un día leyendo el manual como si fuera una novela intrigante. Llegar la noche y escuchar a mi padre decir: «No alcancé a terminar, mañana sigo».
acostarme observando la caja, preguntándome por qué no la abre de una vez. ¿Se imaginan lo que es para un niño dormirse mirando una caja sellada? Un misterio sin resolver, un castigo silencioso para la curiosidad infantil. Al día siguiente, despertarme con la esperanza de que, al fin, la abra. Pero no. Mi padre sigue leyendo, con paciencia infinita, sacando poco a poco cada pieza. Yo detestaba ese proceso. ¿Por qué alargar lo inevitable? Porque claro, soy latino. A nosotros nos gustan las cosas directas, rápidas, ya. El final. Sin rodeos. Tal vez por eso nunca soporté las historias sin cierre, esas que dejaban todo en el aire, especialmente las japonesas. Crecí en Colombia, donde todo debe tener un desenlace claro. Recuerdo a mi maestro en la escuela, entrando al aula con ese aire solemne. Muchachos, hoy les contaré una historia importante de la cultura japonesa. Me emocioné. Una historia. Todo comenzó con un hombre que huía de un tigre feroz. Corría y corría, pero el animal estaba a punto de atraparlo. Sin más opciones, el hombre se lanzó por un abismo y quedó colgando de una rama. Pasó toda la noche allí, aferrado a la vida, hasta que al amanecer miró hacia abajo con la esperanza de encontrar una salida. Pero no. Abajo, el tigre lo esperaba pacientemente, sin perderlo de vista. Era su presa y no iba a desistir. Sin embargo, en ese momento, el hombre notó algo. Justo al lado de su mano, en la misma rama de la que pendía su vida, había una zarzamora grande y brillante que la oscuridad de la noche le había ocultado. Ahora, con la luz del sol, resplandecía como una joya. Con delicadeza, la tomó con 2 dedos. Estaba tan madura que se desprendió sola. La llevó a su boca. La mora estalló en su lengua, dulce y jugosa. Y por un instante, toda su angustia desapareció. Fin de la historia. Los niños japoneses escucharon el final y asintieron en silencio, comprendiendo la enseñanza implícita. Pero yo, el único niño latino en la clase, levanté la mano y pregunté: ¿y el tigre? ¿Qué pasó con el tigre? El tigre no importa, Kenji. Siéntate, respondió el maestro con calma. Lo que importa es la mora. ¿Cómo que la mora? El tigre importa. El hombre sigue colgando. El peligro no ha desaparecido. Necesito un final claro. O lo salvamos o lo dejamos caer. Otra vez, en otra clase, otro maestro contó la misma historia y, de nuevo, pregunté por el tigre. La respuesta fue la misma. Hasta que un día, un profesor se acercó y me dijo: Kenji, ¿quieres saber por qué el tigre no importa? Porque el tigre representa la muerte. A todos nos espera. Nadie puede huir de ella. Pero la mora es lo único que realmente tenemos. Esos pequeños momentos de felicidad que nadie nos puede quitar. No lo entendí en ese momento. Pero ahora sí. Ahora comprendo qué son esas moras en la vida. Por eso, cuando crecemos miramos atrás y nos damos cuenta de que la infancia fue la mejor época, aunque en su momento no lo supimos valorar. Y seguimos viviendo etapas que, más adelante, recordaremos con nostalgia y diremos: fue la mejor época de mi vida. Las moras son esos instantes efímeros que trascienden cualquier crisis, cualquier injusticia. Porque da igual el país, el gobierno, la corrupción. Todo eso puede cambiarse, pero las moras de la vida son intocables. Como cuando llegas a casa y tu hija corre a abrazarte, gritando con alegría: «Papá llegó, mamá llegó». No saben de problemas ni preocupaciones, solo ven a su héroe regresar. Puedes llevarlos a Disneylandia, verlos bajar emocionados de una montaña rusa. Pero al final del día, te das cuenta de que la verdadera felicidad no estaba en esos parques de diversiones, sino en los pequeños momentos de la infancia, en un barrio humilde, en una risa sincera. Esas fueron mis moras.
y eran las más dulces. Mis hijos me preguntan, ¿por qué existe la montaña rusa? Y yo ni siquiera sé cómo explicarle a mi hijo mayor lo que es lanzarse con una patineta de 3 ruedas por una pendiente empinada en un barrio humilde, mientras 2 amigos abajo gritan, «¡Dale, Kenji, que no vienen coches!». Esa descarga de adrenalina no la he vuelto a sentir jamás. ¿Sabe lo que es jugar a ponchados con esa pelota de goma que al pegar en la espalda te dejaba las marcas de las letras impresas en la piel? ¿O el rejo quemado? Aquel juego donde escondíamos un cinturón y quien lo encontraba tenía el derecho de azotar a los demás. Yo era el niño más feliz del mundo cuando encontraba ese cinturón. Me desquitaba con cada uno de los golpes que alguna vez me habían dado, persiguiendo a los de mi calle, corriendo entre risas y gritos. No estoy jugando a X-Pain ni a videojuegos. ¿Para qué sales? ¿Para qué sales? Estamos jugando a rejo quemado. Es la ley. ¿Sabe lo que es la felicidad? Ser feliz es una decisión. Uno decide serlo y punto. Primero hay que ser feliz, luego cambiamos la sociedad. Pero la gente no es feliz. No, primero la felicidad, después todo lo demás. No se le puede dar tanto poder a un gobierno como para que tenga control sobre nuestra alegría. La felicidad es mía, de nadie más. No se case para ser feliz porque lo que le espera es una amargura terrible. Primero sea feliz, después cásese. Porque la felicidad no depende de nadie más. Ni un hombre hará feliz a una mujer, ni una mujer a un hombre. Esa risa era casi malévola. Ser feliz es una decisión que uno toma. Pero usted no sabe, dirán algunos. ¿Yo no sé? Hace menos de un mes, ¿verdad, Clayton? Nos arrebataron la vida de uno de los nuestros. En Bogotá no todo es bueno. Sí, nuestro mensaje es positivo, pero nos pasan cosas terribles. Y aquí estamos, enfrentándolas. Fui con Clayton al entierro. Eran de la barra brava de fútbol en Bogotá. Y estos chicos estaban fuera de sí. Tuvimos que asegurarnos de que no sacaran el cuerpo. No lo dejen sacar. Respeten el dolor de la madre, del padre. Y bueno, lo respetaron, pero estaban desquiciados. Murió por honor a la barra, porque lo mató alguien de la barra rival. Y nosotros ahí, con la familia, sintiendo el dolor. En medio de su desesperación, los de la barra encontraron un extintor en el entierro y, sin pensarlo, lo accionaron. ¿Y sabe a quién le cayó todo ese polvo blanco? A mí, justo a mí, que estaba ahí para dar unas palabras de pésame. Parecía un panadero cubierto de harina. Miré a la madre del muchacho, y en medio de su dolor, me miró y se rió. «Qué pena, Dr. Kenji. Estos muchachos están locos». Y yo, blanco de pies a cabeza, le dije, «Tranquila, tranquila, no se preocupe». La abuela, con el alma destrozada, al verme en ese estado, también soltó una carcajada. «Qué pena, Dr. Kenji». Y yo sin saber qué decir. Son cosas dolorosas, pero seguimos aquí, seguimos adelante. Quizás usted piense, no sabe lo que estoy pasando. Tal vez no lo sé, pero lo que sí sé es que está vivo. Y mientras haya vida, hay esperanza. Hay que hacer algo. Los que quedamos aquí, tenemos que seguir. Pero mi vida es difícil. Lo veo. Lo entiendo. Pero está vivo. Y si ahora está aquí, no será para siempre. En algún momento se va a levantar, irá al baño y hará pipí. Y le guste o no, en ese instante, experimentará un pequeño momento de felicidad. Porque cuando uno hace pipí, no importa quién sea, el cuerpo simplemente. Es el alivio, es la naturaleza. Usted pensará que es una broma. Pero hoy, cuando vaya al baño, se acordará de mí. La vida no es un mar de rosas, pero usted es una rosa en medio del mar. Y de alguna manera seguimos brillando, seguimos vivos. Y mientras haya vida, hay esperanza. A veces, cuando me siento abrumado por el éxito y la presión, regreso a mi barrio. Ahí la tierra me devuelve la realidad.
Es increíble subir la montaña y construir un galpón para criar pollos. Porque ahí no soy ninguna estrella. Ahí, el encargado de la finca me mira y me dice, ¿usted quién es? ¿Kenji? ¿Henry? No, Kenji. ¿Henry? Bueno, sí, Henry. ¿Y qué? Pues traje todo lo que la fundación envió para construir el granero. ¿Y quién va a ayudar? Pues yo. ¿No había alguien más fuerte? Venga entonces, Henry, agarre de allá pero con ganas, ¿no desayunó o qué? Póngale empeño a eso. Y encima me regaña y me regaña. Yo lo miro y pienso, este hombre del campo ni idea tiene de quién soy yo. No, ¿qué va a saber quién soy? No ve televisión, no entra a internet, nada. Henry, haga esto, Henry, haga lo otro, y regañadera todo el tiempo. Al final nos sentamos a tomar un café viendo el atardecer. Oiga, Henry, qué bonito el atardecer, me dice. Y yo solo asiento con la cabeza. Se llama Manrique, y todo el tiempo es igual. Hoy si le preguntas a Manrique quién es Yoko y Kenji, te dirá, ah, sí, sé quién es. Ese chino no sirve para nada, mándenme a otro. Y no está equivocado. No, Henry, no. Manrique no se equivoca. Porque sí, Henry soy yo. Y Manrique tiene razón. Trabajar en el campo es duro, muy duro. Vivir esas experiencias cada día es lo que me recuerda que, por encima de todo, somos seres humanos. Ese es el mayor título que podemos llevar. Siempre hay algo por hacer. Emprender es vencer al peor enemigo de la creatividad, el orgullo. La gente cree que el orgullo es algo propio de los latinos. Y sí, el orgullo latino es evidente, pero el orgullo japonés, ese es el más peligroso. Ese es el tipo de orgullo que yo tengo, porque nadie está libre de él. ¿Acaso hay alguien aquí que pueda decir con total sinceridad, yo no soy nada orgulloso gracias a Dios? Hasta la humildad puede ser un orgullo. Yo soy muy humilde, dicen algunos con el pecho inflado, sin darse cuenta de la ironía. Nadie escapa del orgullo. Solo que a veces no se nota. Siempre me catalogan. Ese Yoko y Kenji sí que es humilde, dicen. Pero solo porque uno actúa con actitud japonesa. Y tener actitud japonesa no significa ser humilde. La actitud japonesa es bajar la cabeza, asentir, obedecer sin discutir. Si te dicen limpia, tú limpias. Si te dicen recoge, tú recoges. Pero dentro de ti, podrías estar sintiéndote superior a todos, aunque hagas esas cosas. El orgullo latino, en cambio, es otra historia. Es visible, se infla el pecho y se dice, aquí mando yo, no hago trabajos de segunda, para eso no me criaron. Habla y habla, pero dentro de él puede haber una persona dócil. Mientras que aquel que agacha la cabeza y obedece sin chistar puede estar lleno de orgullo. No siempre es como lo pintan. El problema del orgullo no es que exista, sino que no se reconoce. Porque el orgullo asesina un don con el que todos nacemos. El don de imitar. Todos aprendemos imitando. Imitamos desde que nacemos. Pero el orgullo no deja. Cuando alguien ve a otro hacer algo bien, en lugar de decir, quiero aprender, el orgullo le dice, yo tengo mi propio estilo. Pero el que sabe dominar su orgullo dice, ¿cómo lo hiciste? Quiero aprender. Me encanta cómo lo haces. ¿Me enseñas? La creatividad es importante, pero el orgullo la mata. Es un veneno que nos hace decir cosas absurdas, pero imitar no es malo, hay que hacerlo. Si imitas a una persona dirán que te copias, pero si imitas a 100, entonces esa es estadística. Emprender también es vencer el egoísmo. He empezado varios proyectos, y aunque algunos fueron exitosos, me dejaron una sensación de vacío. No encontraba el propósito real. Por eso admiro tanto al Dr. Katsuga. Su visión es increíble. Pero llegar hasta aquí no fue fácil. Hubo un tiempo en mi vida en el que quise conquistar el mundo, desde Yokohama, y coseché triunfos,
pero seguía sintiéndome insatisfecho. El mejor ejemplo para un latino es ese instante en que hablamos con Dios, con el universo, con lo que sea en lo que creamos. Eso es muy latino. Decimos Dios mío, casi por costumbre. Nos enseñan desde pequeños a hablar con Dios. Uno clama al cielo y dice, Dios mío, necesito un coche. Por favor, dame un coche. Y me imagino a Dios respondiendo con cierta curiosidad. ¿Un coche? ¿Sabes siquiera qué es un coche? Pues un medio para moverme más rápido. ¿Acaso no te di piernas para eso? Sí, pero un coche me llevaría con mayor velocidad. ¿Y qué es la velocidad para ti? ¿Sabes realmente qué es un coche? Entonces Dios, con su infinita paciencia, me dice, no sé qué es un coche. Kenji no supo explicarlo bien. Al final, tuve que comprarlo porque Dios no me lo quiso dar, dijo con resignación. Me endeudé de una manera espantosa para conseguirlo. ¿Cómo podría Dios darme algo que me sumergiera en semejante angustia? Y luego, claro, quise un apartamento. ¿Y eso qué es?, preguntó Dios. Un lugar para vivir, para habitar, le dije. Pero incluso entonces no me lo concedió. Me vi obligado a comprarlo, asumiendo otra deuda pesada sobre mis hombros. Después pensé en montar un negocio, una empresa. Y nuevamente, parecía que Dios no entendía. ¿Empresa? ¿Qué significa eso para ti? Yo, frustrado, empecé a dudar. ¿Dios se hace el desentendido o simplemente me odia? ¿Pero si una empresa ayuda a generar empleo, ¿eso es malo?, me pregunté. Hasta que un día comprendí lo que significaba tener un propósito en la vida. Y todo cambió. Levanté la vista al cielo y dije, Dios, he encontrado mi propósito. Y esta vez, Él pareció comprenderme. ¿Y cuál es?, preguntó. Es esto, le respondí. Mira lo que ocurre en Japón, en España, en América Latina. Gente que se siente perdida, que se rinde. Pero si combinamos lo mejor de cada cultura, podemos crear algo grande. Fue entonces cuando nació la idea. Un proyecto que uniera generaciones, que diera valor a los ancianos por su sabiduría y a los niños por su futuro. Un tipo de turismo con propósito, que transformara vidas. Y esta vez, Dios no objetó. Al contrario, parecía que, por primera vez, hablábamos el mismo idioma. Ahora sí te entiendo, me dijo. Y de pronto, lo que antes eran deseos egoístas se convirtieron en herramientas para el propósito. Coches, apartamentos, empresas. Todo tenía sentido cuando dejé de pensar solo en mí y empecé a pensar en los demás. El problema no era que Dios no me concediera lo que pedía, sino que mi forma de pedirlo era errónea. Antes, todo giraba en torno a mi propio beneficio. Ahora, entendía que lo verdaderamente valioso era lo que podía hacer por los demás. Emprender es, en esencia, vencer nuestros impulsos. En América Latina, somos conocidos por nuestra calidez, por nuestra amabilidad. Los japoneses quedan sorprendidos y dicen, «Los latinos son tan hospitalarios, nos tratan con tanto cariño». Yo mismo me asombro. Los visitantes llegan con miedo. Les han dicho que aquí roban, que aquí matan. Pero cuando llegan, experimentan algo distinto. Son recibidos con bondad. ¿Pero no es cierto que también hay delincuencia?, me preguntan. Y yo les digo, sí, la hay, pero eso no define a nuestra gente. Es lo mismo que pensé cuando conocí la historia de Japón. Un país disciplinado, educado, respetuoso, pero con un pasado de guerra, lleno de atrocidades. O cuando llegué a México, donde la hospitalidad es desbordante, pero las noticias muestran otra cara. Es como si la humanidad estuviera dividida entre la luz y la sombra de sus propios impulsos. Somos amables, sí, pero cuando nos dejamos llevar por la ira, podemos convertirnos en algo que no reconocemos. Y al final, la clave para dominar nuestros impulsos es simple pero poderosa: reconocerlos. Admitir nuestras debilidades
no nos hace más frágiles. Al contrario, nos hace increíblemente fuertes. No se trata de idealizar a nadie ni de caer en la idolatría de lo perfecto. Se trata de aceptar lo que somos y trabajar en ello. Solo así podemos cambiar realmente. ¿Sabes cuáles son tus puntos débiles? La frustración y el caos se manifiestan cuando dos personas se encuentran por primera vez y todo parece sacado de un sueño. Es perfecto. «Me voy a casar con él», dices. ¿Por qué? Porque es maravilloso. Habla con dulzura. Me aparta la silla cuando voy a sentarme. Me abre la puerta del coche. Sus dientes siempre están impecables, relucientes. Él es así, siempre. Y por eso quiero casarme con él. Cásate y lo verás. Uno no se casa con una idea. Uno se casa con la persona que, pese a no ser perfecta, logra conquistarte con su autenticidad. Las parejas que realmente funcionan son aquellas que, tras conocerse, comienzan a descifrarse mutuamente, a discutir, a enfrentarse. Pelean, discuten, debaten una y otra vez. Y cuando los veo, sé que tienen futuro, que su relación es fuerte. No me preocupan en absoluto. En cambio, cuando alguien me dice, «Nosotros nunca peleamos», le susurro a mi esposa, «Uno de los dos va a explotar un día». Porque la perfección absoluta no existe. Cuando dos mundos chocan, uno siempre intenta imponerse sobre el otro. Solo cuando aprenden a negociar, a ceder y construir algo en conjunto, la relación se vuelve sólida. No hay otra manera. Discutir es necesario. No me malinterpreten. Puede que aquí haya recién casados o parejas que apenas comienzan y piensen, ¿será así toda la vida? No. Tranquilos. Se aprende a discutir de forma elegante. Es increíble cómo aquellos pleitos que antes se extendían hasta las 3, 4, 5 de la mañana, con el tiempo se reducen a simples miradas. ¿Puedes creerlo? Yo tampoco sabía que las discusiones podían alcanzar tal nivel de sofisticación. Estás en una fiesta, cometes algún desliz, y al voltear a ver a tu esposa, ella solo te mira fijamente y, ya sabes, esa mirada es una frase en sí misma. En casa hablamos, y tú piensas, soy un hombre, debo enfrentar esto. Así que vas y arreglas el problema de inmediato. Nada de arrastrar conflictos a casa, qué pereza. Enfrentas la situación ahí mismo, como decimos en España, al toro por los cuernos. La miras y haces un gesto. Ella responde con otro. Se gira y sigue con su conversación. Pero tú sabes que el diálogo no ha terminado. Las mujeres latinas tienen una forma única de comunicarse. Lanzan señales que pueden convertirse en frases larguísimas sin pronunciar una sola palabra. Por ejemplo, mi esposa levanta una mano mientras habla con alguien, casi sin que la otra persona lo note, y se toca los dientes. Y yo, mentalmente, busco en mi manual de supervivencia matrimonial. Cuando una española se toca los dientes, ¿qué significa? Ah, ahí está. No soy tonta. Te estoy observando. Vale. Entonces bajo la cabeza y asiento. De acuerdo. Entendido. Y cuando llegamos a casa, el problema ya está resuelto. ¿Por qué? Porque lo arreglamos en el momento, sin necesidad de explotar después. Para llegar a ese punto de entendimiento, claro, antes se han roto muchas cosas, han habido gritos y desacuerdos, pero si las cosas no se dicen como son, el éxito es imposible. Hola a todos, ¿cómo estáis? En esta parte del vídeo vamos a rescatar algunos de los puntos más relevantes de la charla de Kenshi. Pero antes de entrar en esos 8 puntos que quiero compartir con vosotros, me gustaría recordar algo que ya hemos mencionado en los vídeos de Brian Tracy. Para poder cambiar lo que nos rodea, primero debemos ser capaces de transformarnos a nosotros mismos. Tanto en lo personal como en nuestra vida en general, debemos tener claro hacia dónde queremos ir y dirigirnos con determinación a ese lugar. Ahora sí, vayamos a los puntos clave.
El primero es la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos y pedir disculpas. El segundo, que me parece especialmente importante para nosotros los latinos, es aprender a diferenciar entre temperamento y carácter. Kenshi explica que el temperamento es lo que heredamos, mientras que el carácter es lo que construimos. Y, al contrario de lo que muchos creen en nuestra cultura, una persona con carácter no es aquella que se deja llevar por su temperamento, sino la que logra dominarlo. El tercer aspecto a considerar es alejarnos del lenguaje de desesperanza. Una vez más, él lo retoma desde su perspectiva. La cultura latina refuerza este punto, ya que quienes vivimos en esta parte del mundo estamos bastante habituados a emplear ese tipo de lenguaje, pero él señala que un verdadero líder no puede permitirse esa manera de expresarse. Luego plantea la necesidad de un cambio cultural dentro de las empresas y en cualquier ámbito de liderazgo, argumentando que la manipulación y el miedo no son estrategias efectivas. En lugar de recurrir a amenazas o tácticas de intimidación, propone adoptar una pedagogía basada en la provocación, entendida como un estímulo que impulse a las personas a dar lo mejor de sí mismas. Se trata de cambiar el enfoque, de dejar de obsesionarnos únicamente con el resultado final y comenzar a valorar el proceso, porque cuando aprendemos a trabajar en los procesos, los buenos resultados llegan por sí solos. En este sentido, el tercer punto radica en acostumbrarnos y en enseñar a nuestra gente una cultura de excelencia, de hacer las cosas bien. Otro punto fundamental que destaco de la conferencia es la importancia de dominar el orgullo. Él expone dos aspectos clave sobre esto. Primero, cuando logramos controlar nuestro orgullo, somos capaces de reconocer el talento de los demás y, en lugar de sentirnos amenazados, podemos tomarlos como modelos a seguir e inspirarnos en ellos. Segundo, el orgullo afecta nuestra comunicación, llevándonos en muchas ocasiones a decir cosas de las que más tarde nos arrepentimos. El sexto punto que resalto es la necesidad de superar el egoísmo. Tener la capacidad de trascender nuestros intereses personales y dedicar aunque sea una parte de nuestro tiempo a actividades con un propósito social, nos permite crecer no solo como profesionales, sino como seres humanos. Luego, aborda la cuestión del autocontrol y la importancia de dominar nuestros impulsos. Una vez más. Volvemos al principio. El liderazgo personal es el primer paso para poder transformar aquello que necesitamos cambiar en nuestra vida. Por último, él subraya que, cuando aprendemos a reconocer nuestras propias debilidades, lejos de volvernos frágiles, nos fortalecemos cada vez más. Paradójicamente, aceptar nuestras vulnerabilidades nos hace más fuertes y nos permite evolucionar. Bueno, gente, esperamos que esto les haya servido y, como siempre, les agradecemos enormemente que nos acompañen. Un abrazo y hasta el próximo video. Gracias.